Bienvenido a Sabiduría Económica, donde exploramos cómo el dinero, el poder y la historia se entrelazan para dar forma al mundo que habitamos. Aquí las apariencias suelen engañar, y las verdades económicas más importantes casi siempre se esconden en silencio. Hoy vamos a hablar de ellos, de los verdaderos amos del juego. No los elegimos, no aparecen en las papeletas electorales, pero su influencia en nuestras vidas es mayor que la de muchos gobiernos. Controlan indirectamente las hipotecas de nuestras casas, los fondos de pensiones, la estabilidad de nuestros empleos y hasta nuestros datos personales. A veces, incluso financian las campañas de nuestros políticos. Ellos no construyen fábricas, no inventan productos revolucionarios ni crean arte. Su única habilidad es mover dinero. Y paradójicamente eso los ha vuelto más poderosos que los reyes y presidentes de antaño. Porque en el mundo moderno el dinero no solo habla, gobierna. Detrás de cada crisis financiera, de cada subida inesperada de precios o de cada movimiento geopolítico, existe una estructura invisible de control. Para entenderla, debemos hablar de uno de sus instrumentos favoritos, los hedge funds o fondos de cobertura. Suena complejo, pero la idea es simple. Imagina un club de inversión exclusivo. Un club privado solo para multimillonarios, grandes corporaciones e instituciones poderosas. El único objetivo de este club es exprimir hasta el último céntimo de rentabilidad del mercado, utilizando cualquier método que la ley, por laxa que sea, les permita. Aquí es donde la historia se pone interesante. Cuando una persona normal invierte su dinero, por ejemplo, en un fondo común, ese fondo tiene reglas muy estrictas. No puede arriesgar demasiado, debe ser transparente y está diseñado para proteger al pequeño inversor. Son como coches circulando por una autopista con límites de velocidad, cinturones de seguridad obligatorios y guardarraíles. Los hedge funds, en cambio, son como bólidos de Fórmula 1, en una carrera sin reglas, sin cinturón de seguridad y a menudo en dirección contraria. Operan en lo que se conoce como el salvaje oeste de las finanzas. Utilizan enormes cantidades de dinero prestado, una técnica llamada apalancamiento, para multiplicar sus apuestas. Si ganan, las ganancias son estratosféricas. Si pierden, bueno, las consecuencias las pagamos todos. Especulan con todo. Con el precio futuro del petróleo, con la quiebra de una empresa o incluso con el colapso de la moneda de un país entero. Su poder reside precisamente en esa capacidad de apostar no solo a favor, sino también en contra. Ganan dinero cuando una empresa triunfa, pero también pueden ganar fortunas cuando esa misma empresa se hunde. Usan instrumentos financieros tan complejos que la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar de ellos. Derivados, ventas en corto, swaps de incumplimiento crediticio. Son herramientas diseñadas para operar en las sombras, porque su poder crece en la oscuridad. Cuanto menos los entiendas, cuanto menos los veas venir, más control tienen sobre el tablero de juego. Lo que originalmente comenzó como una estrategia para cubrirse del riesgo, para proteger las grandes fortunas de las caídas del mercado, se transformó con el tiempo en algo completamente distinto. Se convirtió en un imperio del riesgo mismo. Un sistema donde unos pocos pueden apostar con el destino de millones. Y fue en ese preciso momento de la historia cuando el dinero dejó de obedecer las reglas del juego, para empezar a escribirlas. En la siguiente parte veremos cómo estos amos invisibles pasaron de ser meros jugadores a convertirse en los dueños del casino, influyendo directamente en nuestras leyes y en nuestra democracia. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro viaje al corazón del poder financiero. Si en la primera parte vimos el nacimiento de una idea, ahora veremos cómo esa idea se convirtió en un imperio, el imperio del riesgo. Los años 80 marcaron un antes y un después. Bajo la administración de Ronald Reagan, una ola de desregulación barrió los mercados. La consigna era simple: libertad. Pero, ¿libertad para quién? Al mismo tiempo, la Reserva Federal abarató el crédito como nunca antes. De repente, Wall Street se transformó en un casino gigantesco, inundado de deuda barata. El apalancamiento, esa técnica de invertir con dinero prestado que antes era vista con cautela, se convirtió en la nueva espada del conquistador. Ya no era un peligro, era la herramienta para amasar fortunas inimaginables. En este nuevo ecosistema financiero surgieron unas criaturas fascinantes y aterradoras: los fondos de cobertura o hedge funds. Piensa en ellos como fondos en la sombra. No son bancos tradicionales ni empresas que cotizan en bolsa, lo que les permite operar lejos de la vista del público y de los reguladores. No tienen que rendir cuentas a casi nadie. Y esa falta de transparencia los vuelve prácticamente intocables. Mientras el ciudadano común juega una partida de ajedrez, con reglas claras y movimientos predecibles, estos fondos juegan al póker. Pero aquí está el truco. Juegan con las fichas de todos los demás.
Sí, apuestan con la estabilidad de nuestra economía, y nosotros ni siquiera sabemos que estamos en la mesa. Y entonces, en los años 90, el poder de estos fondos se hizo visible de una forma brutal. Dejaron de ser meros especuladores para convertirse en depredadores capaces de manipular monedas y desestabilizar economías enteras. El caso más emblemático ocurrió en 1992, un evento que pasó a la historia como el Miércoles Negro. George Soros, a través de su fondo Quantum, apostó contra la libra esterlina, forzando al Banco de Inglaterra a devaluar su moneda. En una sola semana, Soros ganó más de $1.000 millones. Fue un momento sísmico. Por primera vez en la historia moderna, un inversor privado derrotaba a un Estado soberano. El mensaje fue claro y contundente. El capital ya no necesitaba fronteras ni ejércitos para gobernar. El poder se había desplazado. Pero como en toda historia de ambición desmedida, el sistema estuvo a punto de colapsar por su propio peso. En 1998, el mundo contuvo la respiración ante la caída de Long Term Capital Management, o LTCM. Este no era un fondo cualquiera. Estaba dirigido por genios de las finanzas y 2 premios Nobel de Economía, cuyos modelos matemáticos predecían que una crisis de esa magnitud era estadísticamente imposible, hasta que sucedió. Sus apuestas, consideradas infalibles, fallaron estrepitosamente, amenazando con arrastrar a todo el sistema financiero global. ¿Y qué pasó? La Reserva Federal de Nueva York orquestó un rescate masivo de $3.600 millones, movilizando a los grandes bancos de Wall Street para salvarlos. La lección que aprendió el mercado no fue la de tener más cuidado. La lección fue, si eres lo suficientemente grande, si tu caída amenaza al sistema, no te dejarán caer. Te salvarán. Nació el concepto de demasiado grande para quebrar. Este evento cambió las reglas del juego para siempre. El riesgo dejó de ser un peligro que había que evitar y se convirtió en una mercancía, algo que se podía comprar, vender y empaquetar. A partir de ese momento, los hedge funds más poderosos dejaron de ser simples observadores de los mercados. Se dieron cuenta de que tenían el poder no solo para predecir el futuro, sino para crearlo. Comenzaron a moldear los mercados a su antojo. Con la llegada del nuevo milenio, su influencia trascendió lo financiero para adentrarse de lleno en lo político. Estos fondos se convirtieron en instituciones con un poder estructural inmenso. Empezaron a financiar campañas políticas, a contratar a exfuncionarios de alto rango, creando una puerta giratoria entre Washington y Wall Street, y a diseñar políticas económicas que beneficiaran directamente sus estrategias de inversión. Compraron influencia, cabildearon para desmantelar regulaciones y convirtieron la especulación, antes vista como una actividad parasitaria, en una política de Estado de facto. El poder económico se había fusionado con el poder político de una manera que no habíamos visto antes. Así lo que comenzó como un juego arriesgado entre unos pocos multimillonarios, se transformó en una red invisible y compleja, que hoy controla países, influye en el precio de los alimentos que compramos, en el coste de nuestras hipotecas y en la estabilidad de nuestros empleos. El capital ya no solo domina los mercados financieros, ha extendido sus tentáculos para dominar nuestra vida cotidiana. Pero esta historia está lejos de terminar. En la tercera y última parte, exploraremos cómo este imperio del riesgo construyó la crisis de 2008, cómo sobrevivió a ella, y cómo su poder es hoy más grande que nunca, moldeando el presente y el futuro de nuestra sociedad de formas que apenas empezamos a comprender. En 2008, el mundo financiero se vino abajo. Los bancos, esos gigantes que parecían intocables, cayeron de rodillas. Gobiernos de todo el mundo tuvieron que inyectar miles de millones de dólares para rescatarlos. Se les impusieron regulaciones más estrictas, prometiendo que algo así nunca volvería a suceder. Pero mientras todos miraban a los bancos, una sombra se movía en los márgenes, lista para tomar el control. En la tercera y última parte de nuestra serie, revelamos quiénes son los verdaderos nuevos amos del mundo. Tras la crisis, mientras los bancos eran castigados y puestos bajo vigilancia, los fondos de cobertura, o hedge funds, encontraron su oportunidad. Se liberaron de las ataduras que frenaban a sus antiguos rivales y se reinventaron. Dejaron de ser solo especuladores financieros para convertirse en los nuevos banqueros, los nuevos caseros y los nuevos prestamistas de la sociedad. Empezaron a comprar barrios enteros. Sí, has oído bien, barrios enteros. Miles de viviendas unifamiliares que habían sido embargadas durante la crisis pasaron a ser propiedad de corporaciones sin rostro, gestionadas desde una simple hoja de cálculo en Wall Street. De repente, ya no alquilabas tu casa a una persona, a un casero con el que podías hablar y negociar. Ahora, tu casero era un algoritmo, un programa diseñado para maximizar beneficios a toda costa, subiendo el alquiler sistemáticamente, sin importar las consecuencias humanas. Si no podías pagar, el sistema te expulsaba sin pensarlo 2 veces y te reemplazaba por el siguiente en la lista.
Crearon un monopolio sobre la vivienda, uno de los derechos más básicos, y lo convirtieron en un activo financiero más, tan frío y abstracto como una acción de bolsa. Este nuevo poder no hizo más que crecer. Cuando llegó la pandemia de 2020, mientras el mundo se paralizaba por el miedo y la incertidumbre, ellos vieron otra oportunidad de oro. Primero, ganaron miles de millones apostando a que los mercados se desplomarían. Y justo cuando el pánico alcanzó su punto máximo, hicieron lo contrario. Compraron masivamente acciones y activos a precios de saldo, anticipando la recuperación que vendría gracias a los estímulos gubernamentales. Una vez más, jugaron a dos bandas y ganaron en ambas direcciones. Luego, en 2022, llegó la inflación. Mientras las familias luchaban por llegar a fin de mes, viendo cómo el precio de la comida, la gasolina y la vivienda se disparaba, estos fondos se lucraban con la volatilidad. Apostaron por la subida de las materias primas, por el aumento de los tipos de interés. Cada punto que subía la inflación era un punto más de beneficio para ellos. La clave de su éxito es que ya no esperan a que ocurran los desastres. Los anticipan, utilizan modelos predictivos y una cantidad ingente de datos para moldear los acontecimientos a su favor. Y por supuesto, para monetizarlos. Pero ¿cómo es posible que un grupo tan pequeño acumule tanto poder? La respuesta es simple. Han comprado la influencia. Financian campañas políticas de todo el espectro ideológico. Contratan a exministros de economía, a exgobernadores de bancos centrales, a reguladores. Les ofrecen salarios millonarios a cambio de su conocimiento, sus contactos y, sobre todo, su influencia en las decisiones gubernamentales. Crean una puerta giratoria entre el poder público y el poder financiero, asegurándose de que las reglas del juego siempre les beneficien. No necesitan derrocar gobiernos, solo necesitan saber qué van a hacer antes que nadie. Y aquí es donde el sistema se vuelve verdaderamente perverso. Su poder se alimenta de una fuente que la mayoría desconoce: nuestro propio dinero. Los grandes fondos de pensiones, donde millones de maestros, bomberos y trabajadores guardan los ahorros de toda una vida, invierten enormes sumas de dinero en estos hedge funds. Lo mismo hacen las universidades más prestigiosas con sus dotaciones. Lo hacen porque les prometen altos rendimientos, pero sin darse cuenta, están financiando el mismo sistema que luego encarece sus vidas. Es un ciclo invisible y destructivo. Los ahorros de un trabajador se utilizan para comprar su barrio, subirle el alquiler y hacer su vida más precaria. El dinero público destinado a asegurar un futuro digno para los ciudadanos se desvía para alimentar el poder privado que concentra la riqueza en cada vez menos manos. Este es el gran bucle oculto del capitalismo moderno, donde la clase trabajadora, sin saberlo, financia su propia servidumbre. Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo feudalismo financiero. Estos fondos son las nuevas compañías de las Indias Orientales, aquellas corporaciones que llegaron a tener sus propios ejércitos y gobernar territorios enteros. Pero la versión moderna es mucho más sutil. No levantan banderas, levantan balances. No declaran guerras, las financian indirectamente especulando con la deuda de los países. No conquistan naciones, compran su soberanía económica, dictando sus políticas a través de los mercados de bonos. Y aquí llegamos a la advertencia final, la parte más alarmante de todas. Nos hemos vuelto completamente dependientes de ellos. Si estos fondos de cobertura desaparecieran mañana, si decidieran retirar su dinero de golpe, los mercados mundiales colapsarían de una forma mucho más grave que en 2008. El sistema entero se ha construido sobre su liquidez, su capacidad para mover billones de dólares en cuestión de segundos. Son los dueños invisibles de un sistema que ahora no puede sobrevivir sin ellos. Antes, los imperios conquistaban tierras y recursos. Hoy, los nuevos imperios conquistan la liquidez, la sangre que mantiene vivo el cuerpo de la economía global. Llegando al final de este viaje, una reflexión se impone. La gran tragedia de nuestro tiempo no es que hayamos perdido la democracia a manos de una corrupción evidente, con maletines y sobornos. Es que la hemos entregado voluntariamente a cambio de una promesa de eficiencia y rendimiento. Cedimos el control de nuestras vidas a algoritmos y hojas de cálculo, creyendo que un sistema gestionado por la lógica del beneficio sería mejor que uno gestionado por la imperfecta voluntad humana. La historia no se repite, pero sus patrones sí lo hacen. Una y otra vez, vemos cómo una élite muy reducida logra dominar a la mayoría, no con espadas y ejércitos, sino con instrumentos más sofisticados, la deuda y los datos. Y toda civilización construida sobre un apalancamiento excesivo, sobre la idea de que se puede apostar contra el sistema indefinidamente, termina aprendiendo la misma y dura lección. La realidad siempre se impone. Si este video te ha hecho mirar el dinero y el poder de una forma diferente, suscríbete a Sabiduría Económica.
Aquí desenmascaramos los mecanismos invisibles que gobiernan el mundo y descubrimos juntos las lecciones que la historia intenta repetir una y otra vez. Activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio, porque en la economía, como en la vida, nada es tan simple como parece. Gracias por acompañarnos.